Usually when I am asked to speak at a conference, Usualmente cuando me piden hablar en una conferencia, it's one full day and I'm gone. es un día entero y me voy. I think Saturday, Creo que el sábado I will arrive at about 11 o'clock in Piedra. Lleg- Friday night. a las 11 de la noche llegaré a mi siguiente Saturday destino. morning at 8 o'clock. Y después el sábado a las 8 de la mañana I will teach from 8 o'clock to 6 o'clock. I voy a think. enseñar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. And then I'm gone. Y después me voy. This time, Y esta vez I don't get to go. no me puedo ir. I've been here a whole month, He estado aquí un mes con and ustedes so much has happened. y un montón de cosas han ocurrido. And I've had the opportunity to sit down and get up close and personal. Y he tenido la oportunidad de sentarme y acercarme con ustedes, a And ustedes. I have found each of you in a very delightful company. Y he encontrado que cada uno de ustedes son una compañía muy amables, muy... And I've had a lot of laughs with some of you. Y me he reído con ustedes. Giselle was one of them. Con Giselle es una de She ellas. just keeps me laughing Me hace reír y reír. because she's a happy person. Porque ella es una persona And feliz. some of you have had some of those kinds of times together with me. Entonces, ¿alguno de ustedes ha tenido esa cercanía conmigo? And I have been absolutely, that's a law. I've been absolutely blessed. Y he estado absolutamente bendecida. And I have more to say mañana. Y okay? mañana diré más. All right. To begin, let's look at in your telephones. Entonces, para Psalms, comenzar, miren sus not Psalms, celulares. Philippians 2:13. Filipenses 2:13. And let's reason together, Razonemos juntos. okay? In my Spanish Bible, En mi Biblia en español, okay, I'm translating. me estoy traduciendo. Wow. This is a Spanish Bible. Es una Biblia en español. I think it says, Creo que dice, it is He, es Él, Christ, Cristo, who worketh in us, que obra en nosotros both to will para la querer and to do como el hacer His will. de His su good will. voluntad. Reason governmentally with me then. Entonces razonemos gubernamentalmente juntos. How does that explain Christianity? ¿Cómo es eso que cómo esto explica la cristiandad? Who's working? ¿Quién está obrando? Christ? Cristo está obrando. Where is He working? ¿Y dónde está obrando? What? In where? ¿Dónde? In the individual. En los And where individuos. in the ¿Y individual? dónde en el individuo? No, in the verse. En el versículo que nos dice, Where is He working? ¿dónde está obrando? Individual, in the individual, right? Está trabajando el individuo, internal. lo cual es interno. Okay. What is He doing? ¿Y qué es lo que está haciendo? The will of the Father. That's not what my Spanish Bible No es says. lo que dice mi Biblia. Okay, read carefully. What is He doing in individual? ¿Qué es lo que está haciendo en el individuo? What is He working out? ¿Qué es lo que está haciendo a lo externo? Not external, Ah, internal. ¿qué es lo que está haciendo desde lo interno? Producing the Working desire. with our will. Está trabajando con nuestra voluntad. Okay, working. Entonces él está trabajando Okay, con nuestra it's not- voluntad. So, our will first, and then to do. Then what? Entonces primero es trabaja con nuestra voluntad y después ¿qué hace? You see cause and effect. ¿Ves la causa y el efecto? Vamos a hacer. The will and the later to do. Yes, because will is internal. Entonces Before la voluntad external. es interna, el querer es interno antes de que la produce Okay. cualquier cosa externa. What comes first? ¿Qué es lo que viene primero? Consent or obedience? El consentimiento o la obediencia. Consent. Now the Consentimiento. question is, how does He work? In Ahora, us? ¿cómo es que obra en nosotros? Okay, it's not by force. No es por fuerza, Okay, it's not by manipulation. no es manipulación. And so this labor, Entonces esta obra, He's exerting some power. él está okay? ejerciendo un poder. All right.
And the power and the work he does is teaching. Y el trabajo que él hace es enseñar. Teaching. Él está He's teaching our enseñando, will. está enseñando a nuestra The voluntad. phrase I've come to is educate the will. La frase que yo he aceptado, he venido a la conclusión es enseñar la voluntad. Okay, it's instruction. Es una instrucción, It's by example, es por ejemplo, es by a través de ejemplos his word, y es por su palabra, by experience. por la experiencia. All those three things Todas esas working tres cosas together obrando juntas individually in our individualmente private lives. en nuestras vidas privadas. It's not collective. No right? es algo This colectivo. is internal Eso es government gobierno interno working. obrando. God's power, El Christ's poder power, de Dios, right? el poder de Cristo. This is why we maybe see that Christianity is what? Y por eso a veces vemos que la cristiandad es que Christ in me, es Cristo en mí, his power in me, su poder en mí, working very hard, trabajando muy fuerte, 24/7, 24/7, 365 days a year, los 365 días al año, almost 100 years. por como 100 años trabajando. That is Christianity Esa es la cristiandad. because willing obedience La obediencia voluntaria are our actions that son come. y después lo que sigue son nuestras acciones. And this is how history moves. Y así es como la historia se mueve. Only God, Solo Dios, through Christ, a través de Cristo, can accomplish puede anything in this cumplir world algo en este mundo that is any good. que es de un We beneficio have verdadero. no good in us. Porque en nosotros no hay nada bueno. Any good we see comes from God. Cualquier cosa buena que vemos, bien, sabemos que es de Right? Dios. So the earth, all La that tierra, todas life, esas cosas, la vida, okay, is good es bueno from God. y viene de Dios. What can you produce that's good ¿Qué puedes tú producir que es bueno if there is no one good? si no hay nadie bueno? Good comes from good. El bien proviene del bueno, del Now, bien. I'm reminded again that if you take the O out of good in English, Y me recuerdo que sí, en good, la palabra good en inglés tiene doble Do you know O, what y we si le have? quitas una O, ¿cómo se transforma? Adiós, God is good. That's an God absolute. is good. Dios es bueno, ese es un absoluto. When we really look close at God's providence, Y cuando nos acercamos a la providencia de Dios, we see more and more of goodness of God. vemos más y más de la bondad de Dios. Even look at I think there's a song you all sing. Y in creo que hay prayer. una canción que todos ustedes cantan Was it about the goodness of God? sobre la bondad de Dios. Right? That is so true. Y esa es la All verdad. my life. Toda right? mi vida He's been so good ha to sido me. fiel, Okay. ha sido tan bueno That para mí, a this mí. life is good. Esta vida es Okay, buena, living is good. vivir So, es bueno. and providence confirms that. Y la providencia it's not just confirma words. esto, que no son solo palabras. And that gives you an absolute Entonces eso nos talk da about un rules? absoluto. That's ¿Estás a hablando de rule. eso? Es una regla. concerning God. It's a truth. Cuando se trata acerca de Dios, Él es la He verdad. is absolute Que Él good. es la bondad absoluta. Nothing that happens Nada que pasa is not good. no es bueno. Okay? In reflection, Cuando ya estamos in reflejando, looking mirando at the ya past, en el pasado, that gives us hope for the entonces future. eso nos da esperanza para el futuro. History gives the next generation La historia le da a la siguiente Okay. generación a forward-looking, una good, una coming, vista good is de coming. entender de que lo que viene es mejor. Better than good than in the past. Un More. buen mejor que en el pasado, It's expansive. porque es It expansivo. means it not only goes forward, Porque no solo estamos avanzando, but it spreads sino que further. It's estamos spreading, expandiendo, está Starting expandiendo por todo from lugar, one, empezando desde un individuo, blessing many. bendiciendo muchos. You as a parent, Ustedes como padres you've got 4, 5, 600 children. tienen 4, 6,100 But hijos. one parent can bless 600 Entonces, children. un padre puede bendecir Grandchildren, 300 nietos, generations. hijos, generacionalmente. Okay, just imagine that. Solo imaginen eso, That your influence, que tu influencia, even when you pass away, aun cuando mueras, can influence after. va a your influenciar family las still. familias, la familia que todavía sigue. That's why you live, Y por eso hay que vivir. why you do what you do. Por eso hacemos lo que hacemos. So again, this passage speaks of government, right? Internal before
Entonces en Govern- este pasaje obedience. vamos That's acerca de lo self-government. interno y lo interno lleva a lo externo y eso es Okay. autogobierno. That tells me the patience of God, Esto me habla de la paciencia de Dios, the person of God. la I persona mean, de how Dios. personal is He ¿Por qué tan personal to es do Él this for each one? para tener que estar ahí In con this- cada uno in de this nosotros world. en este mundo? Okay, so keeping that in mind, Entonces teniendo esto en mano, reasoning en mente, is again reasoning from the unseen to the seen. lo que razonamos es Okay. razonamos de lo invisible a lo que es visible. And God is working. Y Dios está That's obrando. history. Esa God es la working historia. is Dios history. obrando, esa es la Okay, historia. His purposes. Sus And His propósitos. purposes are Y always sus good. propósitos siempre If son that buenos. is not something we're fixed in, we're going to go Y si no estamos into arraigados en despair esta verdad, and entonces vamos a hopelessness, entrar en whatever desánimo, the present desaliento, circumstances dependiendo de las circunstancias doesn't presentes. change. Pero Okay. la verdad es que Dios no cambia aún en las situaciones A difíciles. simple rule, Una regla simple, sencilla, I find a rule that's just 2 words. una Is that regla de simple? 2 palabras. Es sencilla. I think my Spanish Bible Creo que en mi Biblia is español. Hebrews Hebreos 11:6. 11:6. Okay. And we begin all teaching with this rule. Y empezamos toda enseñanza con esta regla. Okay. What does it say? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Okay. It is impossible to please God. Que es imposible agradar a Dios. Can you? Okay. And he that comes to him must believe what? Y el que se acerca a Dios tiene que venir como, God is. tiene que venir creyendo que God is, que right? Dios es. Number 1 lesson. La God primera lección, is. Dios es. Believe it or not, God Créalo o no lo is. crea, Dios es. And we teach from that assurance. Y enseñamos de que Absolute. de ese absoluto que Not Dios es. there is a God. No hay un Dios, Okay. God is. no, sino que Dios es. And we can build on that Y de ahí construimos el resto de las and cosas. ask ourselves. Y nos preguntamos, Well, Pharaoh said, bueno, pero Faraón who dijo, is this God? ¿quién es You este see? Dios? And you build on that. Entonces So, construimos de esto. It's just a simple rule. Es una regla Okay? sencilla, Isn't that a rule? Like numbers, it's absolute, como los números, es unchanging. absoluto, And when no you teach from cambia. that Y cuando standpoint, enseñas you're not desde ese trying punto to de vista, argue the no point. estás tratando de argumentar un punto. You teach that with authority. Enseñamos con autoridad, assurance, con seguridad, con confidence. confianza. Okay. So, we're talking about the law of nations. Entonces Restoring estamos the law hablando of nations. de restaurar la ley de las naciones. Now, I'm speaking to North Americans. Entonces estoy United hablándole States of a la America. gente de los Estados Unidos, de But you can Norteamérica. learn Pero ustedes pueden aprender the beginning of that. El How it began, comienzo de the eso. purpose of the law of nations. cuál es el Okay. propósito de las leyes The de las biblical naciones, origin. el origen bíblico. Again, I observe such an ignorance in my country Yo veo mucha ignorancia en mi nación, because we have been so, I say, baptized porque hemos sido tan, quiero decir, bautizados in socialism, the en wrong idea, socialismo, right? con las ideas So, incorrectas. and I observe that it Y veo takes longer to go back than to build. que toma más tiempo reformar que construir, From 1830 to the present. desde 1830 So, hasta el presente. So we keep teaching because Entonces, God's ¿qué working. hacemos? Seguimos Okay. enseñando porque Dios está obrando. Educate the will Eduquen to la turn voluntad away, para que la voluntad okay, deseche, from the world, deseche el mundo o from all the se way separe del the mundo world does things, y se separe de todas las cosas que, como las maneras que el mundo hace las to cosas, return to the scriptures. para poder volver a las escrituras. Okay, you're beginning to go back to the Entonces scriptures. ustedes están comenzando a ir The al United principio, States has to return back to y the los Estados foundations. Unidos tienen okay? que volver a los fundamentos. So when I think about the law of nations, Entonces cuando pienso sobre la ley de it las begins naciones, with the individual law, que empieza con la ley individual, the golden rule. la ley Okay, la ley regla de oro. it's so simple, it's hard. Es tan sencilla que a veces tan muy Okay. difícil. Because we can't do this without the power of Christ. Porque no podemos hacer esto sin el poder de To Cristo. reason equality Razonar la with igualdad our neighbor, with everyone in the house. con todos en okay? una casa. Whatever you wish to be done to you, Lo que sea que tú deseas que sea hecho a ti, which is good. You want good to be given. nosotros queremos que cosas you. buenas sean Give hechas y dadas a good nosotros. also to Entonces, ¿qué others. tenemos que hacer? Dar y hacer el bien That's a divine otros. love.
Eso es amor divino. Okay? The world only says revenge. El mundo solo dice venganza. You do to me, Tú me haces a mí, and I'll do 10 times back entonces to te voy you. a hacer 10 veces peor a ti. Revenge. Venganza. I mean, we see that all the time. Eso es lo que vemos a You- menudo. You know, right? Somebody hits you, Alguien te pega, and you hit back. entonces vas a Okay? pegarle también. Retaliation. Retaliación. So, how is that seen in a character? Entonces, ¿cómo se ve eso en el carácter? A rule, a principle, a truth in a Un person principio, una verdad en el individuo shows in the character. se muestra en el carácter. Now, character is a mark made, Entonces, el carácter es Okay. esa marca que se echa, an expression una expresión that is given to somebody else. What que es dada a otra persona. you impress a mark on other people. Entonces, tú dejas tu marca, tu huella en otras personas. You've heard about first impressions. Make Ustedes a han good escuchado, first hay impression. que hacer las mejores primeras impresiones. Comb your hair, brush your teeth. Entonces, Right? por favor, peínate el Okay. pelo, lávate los dientes. Right? That's pleasant. Entonces, quieres Okay. impresionar de una manera And agradable. so, what mark Entonces, what ¿qué impression impresión, qué do we make marca on other nations? estamos haciendo en las If- otras If you naciones? apply this principle on a national level. Si aplicamos este principio a un nivel nacional. So you give each other absolute freedom. Entonces, le damos el uno al otro libertad absoluta. Okay? And it says you give them their independence. Y que tú les das su independencia. The Declaration says that we're all on the same level. La Declaración in de the world. Independencia dice que todos We're estamos not- al mismo nivel okay. en el mundo. No one is superior. Nadie es superior. Have authority over Yo tengo another autoridad nation. sobre otra That's the nación. way it's been since Rome. Porque ese and era el modo after, de right? Roma, cómo se hacían las cosas. Okay? Uh, and give the nation Y darle a la nación its own laws, in other words. sus propias leyes. Make their own decisions. Que puedan tomar sus propias Okay? decisiones. Don't interfere with their decisions. No interfieras con sus or decisiones. try to influence their No trate de decisions. influenciar sus There's a lot of decisiones. influencing going on. Porque hay muchas influencias In the hoy name en of día. peace, Al okay? nombre de paz. And it's trespassing in a sense. Y está okay? traspasando, So bargaining. está como negociando. And we have to stay within our borders. Pero tenemos que mantenernos en Do nuestros we want límites other nations nacionales. to influence our election? ¿Queremos que otras naciones influyan en nuestras elecciones? They do. Ellos lo And hacen. we have influenced other Y nations' nosotros también elections. hemos influenciado las I elecciones de think otras naciones. Nicaragua was one of those Creo que terrible mistakes. Nicaragua fue uno de nuestros right? errores grandes. We wanted to take out one and put in another. Que ayudamos a another sacar a uno y a poner a otro. Okay, this En is otra nación. political evangelism. Esto es evangelismo político. Spread democracy. Vamos you see? a evangelizar la Terrible, democracia. terrible, Horrible, terrible. horrible. Just wrong. Mal. It's not, again, the principle. No es el of the principio law nations. de You la let ley de las them make their naciones. own Tú dejas decisions. que ellos tomen sus propias Okay, decisiones. that's not the point two. Entonces es punto 2. Now, it is always good Y siempre es bueno to help in times of trouble. ayudar a otros en tiempos de necesidad. We talk about storms, hurricanes, Hablamos de earthquakes. huracanes, tsunamis Okay. y Right, terremotos. assist and give aid. Entonces asistimos y damos ayuda. Okay. It's not for bribery, it's just help without No es anything in que return. Without quiero anything in te return. ayudo porque tú me vas a ayudar en algo, no, sino que nosotros ayudamos sin esperar nada a Okay. cambio. And be available for that. Y estar disponible para Okay, if ayudar a possible. otros Assist. Okay, in those Asistir. things. en esas situaciones. When the United States was attacked, Cuando los Estados Unidos 9/11, fue and we were atacado en the- 9/11, right, those twin towers, they ¿se were acuerdan blown las down. torres gemelas que Okay, no nation came to help ninguna America. nación vino a ayudar a América? No nation came to help Nadie America. vino a ayudar a América. Okay, and that told us something. Y right? eso nos But dijo algo. we're always available. Nosotros siempre estamos disponibles. You've heard of Samaritan Purse, Ustedes han Franklin escuchado- Roosevelt. There's a private organization. Hay esta organización helps, del not just bolsillo de government samaritano que se ofrecen para estas ayudas. We've had firemen, police, or Hemos soldiers tenido come nuestros from all soldados, over the United nuestros States to help earthquake bomberos, in nuestros India, policías. wherever it may be. Y se van a India como grupos That's a our ayudar. character. Esa es nuestra They know personalidad, America nuestro is gonna carácter. come. Ellos siempre Okay. saben, América va a venir a Besides, ayudarnos. okay,
That's the purpose of having affluence, wealth. Y ese es el propósito de tener bienestar material, Okay. ser ricos, You're able to give beyond. que tenemos your tanto own que needs. podemos dar más allá de lo que nos, That comes de lo que from nos queda. liberty and individual enterprise. Y eso viene de la libertad, del negocio privado, Other nations don't have that economic liberty. porque otras naciones no tienen Okay. esa libertad económica para hacer esto. And then there's an attitude we have with other nations. Y hay una actitud que tenemos con otras naciones. We talk about interfering because of human rights. Entonces No. a veces interferimos por los derechos humanos. They're hurting their people. Ellos están hiriendo a su pueblo. They're persecuting Buddhists in Tibet. Ellos están persiguiendo a los budistas They en don't allow Tibet. this, they don't allow No that. permiten eso, no We permiten can't eso. impose our views on another nation. Nosotros no podemos imponer nuestros puntos de vista sobre otras They want an naciones. international court Ellos quieren una corte to internacional judge para juzgar a las nations' naciones, actions las acciones de las or naciones leaders of o other los nations. líderes de otras naciones. That is not the law of nations. Pero esa no es la ley de las The naciones. word is suffer. La palabra es sufrir. Allow every individual Deja que cada their individuo own opinions, tenga sus their own opiniones, actions. It's an tome sus decisiones, internal sovereignty porque es again. una soberanía interna que tienen. But we haven't done that. Pero no hemos hecho eso. Okay, in the name of good, we do wrong. En el nombre del bien hacemos mal. Okay, so they can. That's the impression, Entonces the esa es mark, la impresión, la marca, what our reputation. esa es nuestra reputación nations. en las naciones. Okay. So, in policy, Ahora en la política, okay, poli- this is expressed in the Declaration of eso se Independence. muestra en la Declaración de Independencia. Okay, and again, no political involvement in another nation. Entonces, de nuevo, no debe haber ningún involucramiento político en otras When naciones. the colonies became states, Cuan- separate nations, in fact, Cuando las colonias se volvieron estados, naciones separadas, were no longer politically connected to England. entonces ellos decían, ya no somos conectados con Inglaterra políticamente. That's independence. That's Entonces esa es la separation. independencia, la separación. And we have again the words are intervention, Las palabras son intervención, involving yourself in another nation's decisions, involucrarte en las decisiones de otras coming in naciones. between them and their own people. Entonces aún haciéndote en el medio entre los líderes y la otra Again, el we call pueblo, it interference interferencia, and interposition. interponer. You position yourself Que tú in te that nation as one of posicionas them. en Okay? esa nación como uno de ellos. That's evil. Eso es malo. Okay, and we are need to repent of Y those tenemos que arrepentirnos de violations. esas Okay. violaciones o Thinking that we're doing good. pensando, estamos haciendo algo bueno. And that's the deception of Pero esa es la socialism. mentira del It's socialismo. called human good. Estamos haciendo bien humano. Someone once stated, and I can't Alguien, remember no me where the acuerdo quote is, but ¿Quién dijo esta the worst frase? evil in the world La maldad más mala en este mundo is human good. es la bondad humana. It's humanism. Es el humanismo. Good intentions, Buenas intenciones, wrong methods. malos métodos. Okay, I always bring up Julius Y Caesar. siempre me gusta el The ejemplo de play. Julio César, And the best character, Julio César, pero el drama. I'm going to tell you the theme, but the best character in that play El mejor personaje en esta obra de teatro is Brutus, es Bruto, the one who Brutus, decided to murder Julius Caesar, el the que leader. decidió matar a Julio The play César. says he was the most noble of men in that play. Entonces él era el hombre más noble en toda esta obra de teatro. And his key reason for killing Julius Caesar, murdering him, Y assassinating su him, razón por la cual él refutó que era who razonable was matar supposed to be a his Julio friend, César, okay? a Julio César que supuestamente era su amigo, Okay, I loved Rome more than Caesar. dice, amé más a I'm a Roma que a patriot. César. César, In the soy un name of patriota. good, En el nombre del I bien, murdered my friend. maté a mi amigo. Okay, and it didn't end up well for him. Entonces no terminó bien para Okay. Brutus. A sad ending for him. But he was Un the triste best final, pero él of the fue pagan men. That were el there. mejor de los hombres paganos. He wrestled that in him about doing this. Entonces él luchó con esa idea de matar And a the su theme of amigo. that play
Y el tema, la moral de este Which is teatro an accusation against Machiavelli. Do you know es una Machiavelli? The acusación en Italian? contra de Machiavelli, el italiano Maquiavelo. Okay. Was the ends do not justify the means. Es que los fines no justifican los medios. You want to spread the gospel. Entonces quieres all the dar el nations. evangelio a todas las naciones. But that's good intention. That's God's Eso es command. con buenas intenciones porque ese es el mandato de Dios. But the method has to be biblical. Pero el método también tiene que ser bíblico. Okay. The Crusades was evil Las because cruzadas the eran method, malvadas porque el método caused great bloodshed, causó mucha innocence, mucha gente dying. inocente muriendo. Okay. But Machiavelli says that the Machiavelli. ends do justify the means. Maquiavelo decía que si los Just fines get the job done. justifican los medios, entonces solo haz el In trabajo. fact, I've heard politicians say whatever means possible. Entonces he escuchado a un políticos que dicen con cualquier medios posibles. Do you understand? ¿Entiendes? That is human good. Ese es el bien humanista So o if you have humano. a good purpose, you can steal. Entonces, si tenés una buena razón, Do un buen anything. propósito, roba. Haz lo Because que you have quieras. your good Porque in tú mind. tenés el bien en el Okay. mente. So these two documents, Entonces, estos dos the documentos, Constitution of the United States la Constitución de and los the Estados Monroe Unidos Doctrine, y la doctrina de Monroe, el Okay. documento de Monroe, when it begins with we the people, cuando comienza con nosotros el we're pueblo, based on self-government, nosotros estamos basados en okay? autogobierno, Consent of the governed, consentimiento del gobernado, protection of individual life, protección de la vida individual, greatest liberty, internal sovereignty, soberanía interna Monroe Doctrine, y la doctrina de Monroe, foreign policy. la política extranjera. And again, the last document Y fue el último based documento on biblical que fue policy, basado con políticas again, the bíblicas, golden rule with con foreign nations. con la regla de oro sobre las naciones. Okay. That is self-governed obedience to biblical policy. Entonces eso es autogobierno basado en lo que la Biblia dice Okay. acerca de la The Monroe política. Doctrine. Aquí lo vemos en la doctrina de And Monroe. again, 1823, 1823, okay, 5 years before the dictionary, 5 años antes del diccionario, okay, 7 years before 1830. 7 años antes de Okay, 1870, the first expression of socialism in the United States. que fue la primera expresión del socialismo en los Estados State Unidos. public education, La educación pública de los estados. uniform to raise the poverty level of those that are poor. Okay, Todo Education uniformado is para the answer. poder levantar o quitar la pobreza entre las más rurales. Entonces, todo uniforme para Okay. levantar una nueva So going generación. down to Que la page, educación es la solución. this page with the pyramids, education changed. Entonces, la educación The cambió. purpose of education El changed. propósito de la educación cambió. And the support of the Constitution changed. Y There was también no support. Lo que sustentaba la Constitución Okay. cambió. Ya no A había ese different idea of soporte. God, Ya había otra idea de man and Dios. government. El hombre y That el was no gobierno. longer taught. Ya nos enseñaba We, esto. we have a moral education, Tenemos una educación moral doing good, que solo dice haz okay? el bien. Doing dutifully good to others. Haz el That's bien como un deber humanitarianism. para otros. Eso es humanitarismo. So when you hear about a philanthropist, Entonces, cuando tú escuchas de un filántropo, okay, philanthropist is a lover of mankind. este es un okay? hombre que ama la humanidad, But without a foundation. pero sin un Okay, fundamento. Okay, it's just helping Solo the es ayudar disadvantaged, we call them. a ayudar a los disadvantaged. que no tienen ventajas Because o they están were en born desventaja to porque a certain nacieron family, en esta a familia, certain economic nacieron level. en este nivel Okay? económico. And so it is being common, everything in Entonces, common. es para que todos tengamos todo en It's a común. form of communism. Esa es the una same, forma de okay, comunismo, same que level in todos estemos society. al mismo nivel en la We're sociedad. dealing with the people who are still European in their thinking. Todavía estamos lidiando con gente que es europea en su Looking pensamiento, at people as a part of a class. mirando a todos como si fueran parte de una clase. That's why
your children, if they go to some school, Por eso, si tus hijos van a una especially institución public school, pública de okay, estudios, what grade are you in? ¿qué grado They estás? want to compare themselves Te with you. quieren comparar contigo. No. Se quieren comparar contigo. If you're, I'm smarter than you if you're just in first grade. Ah, si tú estás en primerito, soy más inteligente que tú. But I'm not as smart as you if you are in 12th grade. Pero no soy tan bueno como tú si tú estás en el We grado have 12. this seniority, right? Entonces tenemos Hierarchy todo of esa- intelligence. Los niveles de inteligencia, That's queremos todo good. Why ponerlo. it's good to have levels of Por learning eso es mejor tener niveles de aprendizaje. rather than each one comparing each other En vez by de que cada a uno class. se compare en Okay. una... It's a thought, un but we fall pensamiento right clasista. into it, right? Y es solo un pensamiento, pero fácilmente entramos en ese sistema You know, comparing de relative. comparar los hermanos. Okay, so, excuse me. So we have, that's how we get democracy. Entonces así es como tenemos la democracia. Okay, this democratic meaning same level. Democrático Okay. significa estar en el Social mismo level. nivel It's a social, democratic socialism. porque es Okay. socialismo democrático. Now you've heard the idea of the common man. ¿Ustedes han escuchado esa idea del hombre común? See, that language is socialism. Ese lenguaje es socialista. A expression of this is when China became communist. Eso es una expresión de esto es cuando China se convirtió en comunista. No class distinction. Ya no había distinciones de clases. Have you heard of the Mao jacket? ¿Ustedes han escuchado de la It's a chaqueta jacket Mao? that peasants wear. Es una chaqueta que High collar, los frog granjeros buttons, usan and pajama pants. como okay? pantalón de pijama, Yeah. aquí peludito. Mao Zedong, every time he was in public, Mao Zedong cada vez que estaba en público wore the common peasant garb. usaba el traje del campesino, We're all the same dress. porque estamos iguales. Don't go behind closed doors. Pero what he was entonces, wearing. si okay? tú vas y entras a su palacio, Okay, ¿qué es lo que él okay. estaba usando? But all dressed the same, whether you were a doctor, a Entonces woman, él quería que man, los doctores, you mujer, couldn't tell hombre, which was se a woman and vistieran what was a igual, man. que no se supiera eres hombre o mujer, Neutral. neutral, todos And then, iguales. if you were a doctor as a profession, Ahora, si tú eras doctor como tu profesión, you were assigned to the farms entonces te mandaban a las granjas for a certain amount of time. por un tiempito. Okay, and this distinction of education or intelligence or talent. Para que esa distinción de educación, de talento, If you were excellent, si tú eras okay, excelente in some art form, en alguna forma de arte, writing, escribir, okay, then you were executed. entonces te ejecutaban. You were hindered because you're free thinking. You're too Entonces, independent. tú eres muy independiente, Okay. You're a piensas little por sí bit too mismo. high Estás above un poquito muy the arriba de lo And normal. that's called the Entonces, Cultural Revolution. esa era la revolución cultural. You had ideas that competed with the communist Si ideas. tú tienes ideas que van en contra de las ideas Your comunistas, art wasn't about people working together and si happy tu arte laborers. no Okay? era de todos trabajando juntos, Your felices en la theater was granja, about happy peasants. Okay? porque el teatro tenía que It ser was de los campesinos sort of alegres. ridiculous. Okay? Era un poquito All for ridículo. show. Todo era puro show. And anyone who would criticize or see objection to any of Y that cualquier display persona que viera una objeción and o writing pensara fuera de was todo all esto, done. All the old Determinado. arts were just todas las erased. artes fueron borradas. Anything that was excellent, Cualquier cosa que fuera it excelente was horrible. era horrible. And I mentioned, people don't mention this because they don't put it up there. You know, Stalin killed 20 million of his own people. Entonces la gente no menciona esto, pero Stalin mató 20,000 de sus propias personas. Mao Zedong killed 80 million. Mao Zedong mató a I'm 8,000, not counting the abortions. 80,000, y no estoy Okay. contando los abortos. Horrible. Okay. Es horrible. It's the most tyrannical of nations. Entonces fue una de las naciones más tiránicas And cruel when you y think about it. crueles cuando piensas en esto. But we became humanitarian Entonces in the United nosotros nos States. convertimos humanitarios en los Estados Unidos And it sounds good Y suena because you're bonito. doing good. porque estás haciendo cosas buenas. But it was by the government, Pero by the era state. legislada, era por el gobierno. Education was taken out of the family. La educación la sacaron de la familia. Okay, so again, common schools for Entonces, the common man. colegios comunes para el hombre común. But it's only external. you Pero see, eso es you solo see, externo and social. y social. Okay, and again, socialism is about the group.
Entonces, socialismo se trata de el grupo. What you're teaching in the classroom ¿Qué es lo que estás enseñando en el as salón? early as 3 years old, Desde que tiene 3 años, that you are only a part of the group. que solo eres una parte de un grupo. The individual is not important. It's El the group individuo that's no more es important than the importante, el individual. grupo es más That importante gets que el put in individuo. your mind Y very eso early. desde Stay chiquito with lo your tienes group, en tu right? mente. Mantente en el grupo. Stay with your group. Mantente en el Don't grupo. get lost. No te pierdas. Don't go off on your own. No te vayas solito. Don't play alone. No juegues You solo. have to Tienes participate. que participar. Have you ever given credit for participation? ¿Alguno de ustedes han dado puntos Ah. por participación? This Chinese girl Esta mujer china doesn't want to be talking to anybody. no quiere okay? hablar con nadie. And then say everybody has to ask a question. Entonces dicen, todos tienen que think hacer you una all do pregunta. that. Creo que ustedes hacen eso. I sat there in pain. What question? What question? En mi mente hay dolor. ¿Qué pregunta hago? No. ¿Qué pregunta hago? I didn't sit in the front. I Y sat yo in the back. nunca me sentaba al frente, me sentaba So by atrás. the time they got to me, Entonces cuando ya llegaban a mí, all the questions were ya asked. todas las What do I preguntas have habían to sido say? preguntadas. ¿Qué I tengo que just decir? agony. Entonces para mí I- era it's gonna dolor, hurt my brain agonía, if I me don't have dolía a el good cerebro question. si no tengo una buena That's pregunta. torture. Eso That's es tortura, stress. eso es I'm estrés. still traumatized. Todavía tengo trauma de eso, but I think about it. cuando pienso en eso. But think about what we're doing. Pero piensen en lo que estamos And haciendo. if you don't have anything to say or Si volunteer no tenés something, nada que decir y si no te you voluntarias para get decir a eso, lower grade. Can you entonces imagine? menos puntos. But you have to contribute. That's Que tienes que contribute. contribuir al grupo. If they ask for money, I could do it. Si But me ask piden for a dinero, question, I fácil, couldn't pero do si me it. hacen preguntas no puedo sacar una buena Chinese pregunta. always answer with money, Y okay? los chinos siempre respondemos con dinero, But no talking. pero no hablamos. Well, anyway, but that's how it is for a Pero student. así es Do you para un understand? And the estudiante. teacher thinks this is Y really la wonderful. maestra, oh, esto está muy bueno. Because I'm my teacher guide. Porque yo estoy guiando, en mi guía de la Yeah, maestra right? You have objective. tiene You objetivo. have to get this done, teacher. El objetivo tenemos que Everybody cumplirlo. has to have a check mark Todos somewhere. necesitan ahí el chulito que lo han hecho. So the teacher's under stress. Entonces el maestro está bajo students are under estrés, stress. los estudiantes están Then bajo the parents estrés, are under los stress. padres están bajo It's estrés. terrible. Es terrible. Okay, think of what we're doing when we implement some of these externalized appearance of intelligence. Y Or piensen en lo que education. estamos haciendo cuando The tratamos de solo internal is exteriormente more aparentar important. inteligencia, Okay. pero lo interno es lo más importante. It would have been better Hubiera sido mejor if they said, everybody write a question. que todos hubieran dicho, todos escriban una Right? pregunta, Writing, escribir, okay? See, rather than vocalize. en vez de vocal, But escribir. everybody has to be. Pero present. no todos tienen que participar. Did you ever have school where you had to share something? En el colegio, ¿ustedes algunas les tocó compartir I algo? haven't recovered. Yo todavía no me he You recuperado. had de to eso. bring something from home Tenías que traer algo de tu casa and tell about it. y contar sobre esto. And sometimes the children brought things from home they shouldn't bring from Y a home. veces la gente, los niños sacaban cosas de la casa que no deberían Now sacar de la here's one casa. for you Christian schools. Aquí hay una para los colegios cristianos. I don't know if I should say this. No sé si debo contarlo. Ya que. Okay. This is opinion. Entonces esto es opinión, opinión. Sometimes we ask little innocent children, A veces le preguntamos a los niños inocentes, do you have a prayer request? ¿tenés una petición de oración? And they sometimes ask for things Y a veces ellos piden About the cosas family. por sus familias that should not be que no public. debe ser Okay. público. Like, mommy and daddy had a fight last Mamá night. y papá se pelearon anoche And all these things. y you todas know? estas cosas. Grandma's sick. La abuela está enferma. All these things. Todas estas You have to cosas. think. Y tenemos que Okay? pensar. Innocent children. who Niños inocentes. Okay, so you think about it. I've heard some things that shouldn't be Yo he said. escuchado cosas que los niños no debían haber dicho. Okay, and they're serious matters for sure. Y son cosas serias, sí, Okay. importantes para but orar, not to be. pero no deben Okay. estar Gotta publicadas. protect them. Entonces, in porque some hay que way. haber una protección también para el And niño. now, I'm not saying anybody here, Y no estoy diciendo a nadie aquí, no se but preocupen. when I deal with Caucasian people in North Pero America, cuando estoy tratando con gente blanca en los Estados Unidos, especially women, especialmente las mujeres, they will tell everybody everything, ellas no tienen filtro, le dicen a todos and todo. it's not appropriate. Y no creo que es You apropiado. don't do that. You're Ustedes no probably- hacen eso, ¿no? But when my advice to them many times, Pero mi consejo para ellos muchas veces because es, they'll talk in public about Porque ellos están everything, en público okay? hablando, I said, diciendo. keep your clothes on. mantén tu ropa puesta.
Okay, don't be naked. No como que te Okay, desnudes with personal problems. con tus problemas careful who you personales. tell. Cuidado con quien le Okay? cuentas las cosas. Absolutely. Absolutamente. Okay. Is that okay? ¿Está bien? Okay. Am I still okay? ¿Todavía Okay. puedo Okay. hablar? But all of this is again private property. Is Entonces, private todo property. esto It's es not communal. La propiedad right? privada es You should privada, no es share. comunal. No tienes que Okay? compartir, Know what's private. sino what que tenemos is que entender qué es lo appropriate privado, to qué es be lo told. apropiado para... And one of the things that again, even young people, youth do not realize. Una de las cosas que aún los jóvenes no entienden, That's why we like to teach physiology y por eso nos gusta enseñar fisiología young, desde que son chiquitos, because this is private property. porque esta es propiedad privada And they have a sense y tienen un sentido that it should not be handled or touched, de que no debe ser tocado ni but they don't know manoseado, why. pero no okay, entienden, and sometimes- pero ¿por qué? But it's private property. Pero esta es una and propiedad so you keep privada. it, you take Así care of que it, la cuidas you cover it, y la cubres, protect it. la proteges. Clothes are protection, La people. ropa es protección, muchachos. Right? I don't see very many people protecting their belly buttons. Muchas personas no se protegen su ombligo Excuse me. Or any other part. o ninguna otra parte. Okay? Even the little children Aún los niños go chiquitos around naked. para No. desnudos por toda parte. Don't record this, but you're recording this. Entonces You no, must no graben edit esto, pero this. estás grabando. Okay, I mentioned this before. He mencionado esto antes. When you teach Adam and Eve, Cuando le enseñas a Adán y a Eva, don't make them naked for the no children. enseñes a Adán y Eva Behind a desnudos bush. detrás de un That's arbusto. not the intent of teaching Adam and Eve. Porque ese no es el punto de la Adán y I'll Eva. tell you why. Les voy a decir por qué. I had a Colombian family. Tuve una familia Not de you, colombianos, not no one here. ustedes, nadie aquí. Okay. And they have little children, Y ellos tenían niños a boy and a chiquitos, girl. a un niño y una niña. And they saw pictures Y of ellos Adam vieron and las Eve. imágenes de Adán y Eva. And they thought, oh, we could do this. Y ellos dijeron, nosotros podemos They hacer took off esto. their clothes, Ellos se quitaron su running ropa around the house. corriendo por la casa. Okay? Adam and Eve. were like Adán Adam y and Eve. Eva, él es Adán y yo And soy they couldn't explain why not they couldn't do that. Y no podían explicar por qué no podían hacer eso. Watch your pictures. Cuidado con sus Okay. imágenes. But they're innocent, and Ellos son yet inocentes, you can't explain why they should cover. Okay? pero a las mismas no saben explicar por qué tienen que Anyway, you cubrirse. think about what that is. Entonces piensen en eso. Okay, back to seriousness. Que vamos a esto. Volvamos. So again, because of the gradual slide in my country, Entonces, como nuestra nación se ha ido it's not en decadencia, a hard, gradual fall when you go from the Bible to simply moral education. Do's and entonces no don'ts, es okay? una caída tan pendiente así Social habits, cuando vas de cristianismo you know, a being bondad humana, all right, civil, being de ser civil, polite, de ser, with no basis, no de real ser basis. amable, pero cuando haces solo esto no Okay. tienes una base de por You qué haces just estas get cosas. examined or checked for doing Solo te good revisan, things. tú hiciste Okay, algo bueno, doing sí. good. Solo te califican por hacer Okay. algo And bueno. then we have secularism. Entonces aquí tenemos el Okay, secularismo. because there is no foundation for all these Como no hay un actions. fundamento para todos estos buenos actos, And your selfishness comes to the surface. entonces el egoísmo florece Okay. y llega como a la cima, al top. Doing good is not natural. Porque hacer el bien Okay. no es natural. Selfishness is natural. El egoísmo es lo más natural. And so when you gradually get down to it, it's secularism Entonces Okay. cuando después llegas al without secularismo, any spiritual basis, porque no or tenés una base even espiritual, any obligation no tenés ninguna to anyone obligación but yourself. para nadie más sino para ti. Okay, because we've evolved Entonces como que esa Okay. es la evolución, la to avance the idea of spiritual, a la idea de lo espiritual, to social, ahora la idea de lo social, to material. ahora Just de lo material. material, solo lo Okay. material. And when you have no biblical basis for teaching, Entonces cuando no tienes bases bíblicas para enseñar, okay, then you reject and deny biblical principles entonces rechazas los principios bíblicos concerning family, cuando hablan de la familia, concerning everyone around you. you see. hablando de todas So, las cosas, ya no tenés That's a natural fundamentos decline. bíblicos. Entonces un decline Worldliness. natural.
worldliness. el mundo. We talk about democracy, Hablamos de la then you're democracia, talking about majority, la mayoría, popularity, la popularidad, what everyone else is qué es doing. lo que todos You están follow the haciendo. trend, Vas a seguir con and lo then que you are es manipulated. del Then you momento can be y manipulated. después fácilmente eres manipulado por aquí y Okay. por allá. By what, again, majority of people Para lo que la mayoría de las personas you are influenced. eres Okay, fácilmente influenciado by marketing, por el mercadeo, advertisement, por you los see. anuncios. following your senses, Entonces, porque estás siguiendo tus sentidos. and again, being told or not governed by some Y ser gobernado o people, some individual. ser gobernado por cualquier Okay, individuo. what is the next thing, the best thing? Y estás for siempre all? esperando qué es lo que esta persona va a decir, qué es lo siguiente o cuál es lo Okay. mejor, qué es lo mejor para todos. So when we talk about individualism, Entonces, cuando hablamos sobre el it's what you individualismo, like, es lo que a nosotros nos gusta, regardless of what people sin around you. importar lo que otras personas les guste. So you become the majority. Entonces, tú te conviertes en la mayoría. It's a worldly spirit. Entonces, un Okay, espíritu follow the world, the majority of the world. de seguir la mayoría. Okay, they used to say the United States is the only obstacle, Antes decían los Estados Unidos es el único obstáculo okay, to world community. para la comunidad Okay, mundial. we've got to break its independence. Tenemos que romper esa Make it independencia more americana, interdependent with other nations. porque no dependíamos de ninguna They're too nación. self-sufficient. Eran muy So we've autosuficientes. got to put limitations on its natural resources. Entonces vamos a poner limitaciones en sus Climate recursos change. naturales. Okay. El cambio del Let's clima. get rid of cows. No more Entonces, maten sus American vacas. beef. América, ya no vamos a comer Limit la her carne americana. productivity. Limit her Vamos a hacer products. algo para limitar los productos americanos, Okay, so that she depends on other nations para que América dependa de otras okay, naciones, for resources, para sus for recursos, products. para sus We productos. realize that all the medication, all the pills Si nos damos cuenta, todas las that Americans pastillas buy at pharmacies que los americanos compran en las farmacias are made in China. son hechas en We China. don't make our own No medicines. hacemos nuestras propias It was medicinas. that was Para shocking mí to era people. sorprendente y para muchos fue sorprendente. And that's where fentanyl gets into American, Y ahí es donde entró el country. fentanol a América. yeah, coated fentanyl. Fentanol cubierto. Just a little bit of each pill. Entonces solo es una pastilla cubierta de fentanol, solo un But you take poquito. enough of that. Pero comes overdose. suficientes de esto, te puedes doesn't una take very much. sobredosis. No tomes muchos para una sobredosis. And that's very shocking. Entonces esto Okay. fue una sorpresa para But we've nosotros. suffered and realized the Pero hemos truth. sufrido para llegar al punto de realizar la verdad. And we're trying to cut Y ahora that. estamos tratando de limitar esto. Okay, so now we go to, in 1830, Horace Mann started the first public schools. Entonces progressive Horace schools. Mann empezó las primeras educación progresista. What's the aim? ¿Cuál Still es el is the punto? aim. ¿Cuál es el propósito? Government controlled and superintendent schools. Entonces, con organismos estatales de la educación controlados y supervisados por el Estado To serve the state. no? para Okay. que sirvan al Estado. And that's what we've been saying. Entonces eso es lo que hemos Government estado schools diciendo. prepare Los individuals gobiernos to públicos serve the preparan a state. los individuos para servir Okay. al Estado. Get the education out of the parents' control. Quieren quitar esta educación del control de los padres. Okay, they control local schools. Entonces ellos controlan Okay. colegios locales Okay, with the curriculum coming down con el currículo from que viene Colombia. de Okay, Colombia, del it's Estado all de Colombia. decided. Todo ya what está to decidido. teach, Ya tenés que, how lo que to tenés que teach it. enseñar, cómo lo enseñas. Through the teachers trained in Y Colombia. a través de los maestros entrenados por el Okay. Estado de Colombia. Again, centralization through uniformity. the Entonces, same. centralización a través de uniformidad. All right, make your own majority. Hagamos nuestra propia Create mayoría. your own majority, Creamos nuestra propia generation mayoría. by generation. Generación tras And that's what generación. we have today. Y eso es lo que tenemos People hoy. voting for communism. La gente que vota por el comunismo. Okay, because they've been trained Porque han sido in no entrenados other manner. en ninguna otra Okay, manera. The good of socialization. Están pensando el bien para todos, el bienestar Everybody para todos. everybody gets equal Todos okay, reciben amounts or pay. el pago igual. In the content of the curriculum, gradually, again, removing biblical ideas out of. Entonces, gradualmente curriculum. removiendo los principios del currículo. Okay, so we have Christian morality is changed for social morality. Entonces, la moral cristiana se sustituye Okay. por la moral Okay, social. the group
decides. El grupo decide qué So es lo what do they mejor. have in the classroom? Entonces, ¿qué es lo que tienen en el salón? What do you want to do? ¿Qué es lo que quieren Let's hacer? vote. Vamos a votar. Okay. ¿Qué quieren What hacer? are we going to do today? ¿Qué vamos a hacer hoy? What do you want to discuss? ¿Qué quieren hablar? What do you want to learn? ¿Qué quieren aprender? So they're already deciding, Entonces ellos ya están making decisions decidiendo collectively, colectivamente okay, about themselves and the sobre classroom. lo que ellos quieren y lo que el salón And of quiere. course, you see your neighbor raise their hand. Entonces, si tú Everybody's ves going que to tu follow, amiguito right? levanta That's su how mano, children- todos Okay, levantan you la don't want to be mano. left out. Porque no That's the whole quieres point. quedar You como- begin at the very lowest level Entonces, with those empieza kinds of decisions. desde ese nivel con esa Okay, clase de small decisiones, things cosas and chiquitas. more important Y things later. después tienen que decidir en grupo cosas más importantes. Okay, so this is discipline for a free society. Entonces es la disciplina de una sociedad libre. Okay, to act as the group pleases. Entonces actuar como el That's a grupo free desea. society. Esa es In other una words, sociedad libre. No opposition. En otras palabras, no hay That's what they mean oposición. by free. Eso es lo que ellos No quieren decir conflict. con libre, que Okay? no hay un conflicto. Everybody living uniformly Todos in peace. vivimos uniformemente en paz. This is what we call social science. Entonces, esto es la ciencia social Okay, and using science y usamos la in the ciencia, classroom in this way. ciencia social en el Conform. salón. Todos tienen que conformarse, Conditioning them to not condicionando a los act as niños an individual. para que no actúen como individuos. Group projects. Sino you know que about proyectos those, en right? grupo. Everybody has a part in Todos the tienen project. una parte en este proyecto. Okay, everybody has to contribute Todos a tienen part que to make contribuir a su whole. parte para que That's the quede point. completo. Ese es el punto. So you're just a fraction Entonces tú eres solo un Okay. pedacito. to make up a whole. Que A- compone and if a you're not a todo. part, you Y are si no eres parte de harming esto, others, entonces right? estás hiriendo a tu Okay. grupo. If you don't do your part, Porque si no everybody haces fails. tu parte, todos vamos a fallar. So some students Entonces algunos who estudiantes are very conscientious que son muy and conscientes want to do well y quieren hacer un buen end up doing all the trabajo, work, hacen todo el right? trabajo And everybody gets the same grade. para que todos tengamos el mismo. You see, No. I had a college student who was majoring in math. Yo tenía una And estudiante en la even in universidad mathematics, they're giving group projects. y aún okay? en matemáticas están haciendo So, estos what proyectos did the en grupo. professor do? Y entonces, ¿qué hizo el He profesor? put the weak students with the strong Él students. puso a los más débiles Okay? con los más Right? fuertes. You mix it up. Entonces lo vamos a mezclar. So the student realized what was going to happen. Entonces el estudiante de una vez supo lo que iba a pasar. So she told everybody in her group, Entonces ella le dijo a todos en su grupo, don't worry, no se preocupen, I'll do the whole thing. voy a hacerlo todo. So everybody got A. Entonces para que But todos she tengan wanted la that A. A. Pero era Otherwise, porque ella she quería su knew A, porque ella sabía the weak que, students would drag it all down. los que no saben nos van a dañar, me van a dañar la nota. Isn't that natural? ¿No es eso normal, natural? Really, bad policies Las políticas malas force corruption. hacen la corrupción, What crean she corrupción. did, Lo que what ella she did hizo corrupted the intent, right? corrompió la intención del grupo de trabajo en grupo. So both are wrong. Entonces ambos están The mal. professor was El wrong, profesor estaba and mal, she was wrong. ella estaba mal. violated the principle Ellos of, violaron los of principios collectivism. de colectivismo. And it hurt the weak student because Entonces esto hería they never learned. a los They estudiantes never más débiles work, porque nunca have to work. aprendieron, nunca tuvieron That's que what socialism trabajar. does. Y eso es lo que el All socialismo the hace. workers Todos los trabajadores support non-workers. apoyan a los que no Right? trabajan, ¿cierto? Why work ¿Por qué voy a when I get a trabajar check from the cuando government? el cheque me llega mensualmente And del where did the gobierno? government get the money? ¿Y de dónde sacó el gobierno ese dinero? From those who work. De aquellos que sí Group están project. trabajando, del Big group project. de este proyecto de Same grupal thing. grande. It's common sense. Pero It's esto es lo self-evident mismo, truth. es sentido común. But let's do it on a grand Pero scale. entonces, ok, vamos a intentar esto del colegio y lo vamos a poner en una escala más But we have grande. to get into the minds Pero of tenemos que children all the way ponernos up. entonces Okay? en la mente de estos niños, And they're denied their individuality. que a ellos se les niega su individualidad And it corrupts honesty, all of that. y the corrompe whole la character. honestidad, corrompe su carácter. That's a free society. What do Esa they es mean una by free? sociedad libre. ¿Qué significa Free libre? meaning there is no Libre struggle. significando que no hay esa Okay? We all lucha, do what we que all todos want to hacemos do lo que queremos together. hacer juntos. Okay? No barriers, no No hay boundaries. barreras, no hay límites. Okay. Just agree, go. Solo estamos de Okay? acuerdo, ok, seguimos adelante. So, government, what's the method? Entonces el gobierno, ¿qué Paid es el for método? by the government, by Financiado taxation. por el gobierno, por los impuestos. Okay. Now, those who are home educated, Ahora, aquellos que son educados en casa, they know they have to pay taxes for public schools. ellos saben que tienen que pagar sus Right? impuestos para los Though they're colegios home públicos. educated. Aunque Okay. ellos estén haciendo It's escuela en casa, punishing. tienen It que pagar. punishes Entonces those esto who are castiga parents who are home a los teaching, right? padres que están haciendo educación en casa. That's not good government. Y ese no es un buen Okay. gobierno.
So now they're trying to say, Entonces ahora están tratando de let's decir, give home educators vamos a darle a los educadores en money casa too. dinero también. And some Christians homes say, yeah, we Y want some algunos money hogares too. de escuela en casa dicen, suena bien, But there's always attached, pero right? entonces There's siempre hay ways to algo re- que So we have to learn están to tratando de infiltrar. Ajá. reject that system. Entonces tenemos que okay? rechazar ese sistema. Okay. So again, the purpose is that the common school El propósito es que el is the colegio, pattern. el colegio común es el patrón. Okay, but everyone is to again to be valued. That's what they're Y que saying. todos tienen que tener un valor. Eso es lo Okay? que ellos It's the están most diciendo. kind of Vamos a hacerlo education. más, esta es la That's educación a más good amable. intent. Entonces esa Okay? es una buena And intención. that's why people were convinced. Let's do Y this. por eso la gente rápidamente se Yes. convenció, sí, hagamos esto, esto es Innocently, inocentemente, and not reasoning, sin razonar, and it doesn't happen. y no ha ocurrido. This is again, everyone will benefit from this. Lo que decían, todos van a beneficiar de esto. Okay. Teachers are trained by the government. Los maestros son entrenados por el gobierno, Okay, professional and licensed. profesionales That y sounds con good, su doesn't it? You get a título, ¿no? license. Vas a tener tu título, tu licencia para enseñar. When a public school teacher goes into the school of education, Entonces, college of cuando education, una estudiante va a la universidad, they're promised a license a ellos les prometen, te vamos a dar tu to título teach in public schools. para que tú puedas enseñar en You're colegios accredited, públicos. Estás okay? You're acreditado, qualified. estás calificado. We will give you Vamos practice a teaching. darte y ayudarte Okay. a enseñar. Okay, you'll get classroom teaching, Vas a poder practicar and then you get to assign en el salón to a teacher. y después te vamos a poner con otro Okay, and you maestro learn. y vas a aprender by cómo watching. hacerlo, That's how viéndolo. they're trained. Así es como son And entrenados. that piece of paper, Y ese you papelito can go to any school and puedes ir a teach. cualquier If you colegio a don't have enseñar. it, Y si no tienes ese papel, because you've been trained porque has to sido do their entrenado para curriculum. hacer el currículo que ellos han You don't do your enseñado. own lesson plan. Tú no haces tus propias Okay? lecciones, It's all there, ya todo está and you ahí. implement. Entonces tú solo estás implementando. And what's happened is we've hired the worst kind of teachers Y lo que ha pasado es que tenemos las peores clases de maestros who don't love to teach, que no aman but enseñar, they just collect a paycheck. pero que están solo coleccionando Okay. su pago. And of course, the students suffer Y and los the nation estudiantes suffers. sufren, la nación sufre. But they have that Pero que credibility. tienen And now, ese título que les today, da people ese- are asking you, a parent, Ahora la gente le está preguntando a ustedes, padres, do you have a teacher's credential? ¿acaso tenés un credencial de maestro? Some Christians have a teacher's credential, Algunos maestros, padres tienen estos credenciales and they just bring public school into the house. y lo que ellos hacen es traer la escuela They don't pública a know la the other way. casa porque no They don't saben have a otro modo. difference. It's not a Christian teaching. No se trata de, no es la enseñanza cristiana, It's the intent of teaching, the sino purpose of teaching. es el propósito de la enseñanza. And so this is how it began on paper. It looked, Entonces, en papel todo esto se veía como un buen plan, algo bonito. okay. This is now, how is this applied to the Monroe Doctrine? Entonces, ¿cómo aplica esto al documento de They Monroe? started to change it. Empezaron okay. a cambiar el documento Alright. de Monroe. And to summarize, again, the first progressive president Y para resumir, entonces el primer okay, presidente who had this progresivo idea of progress, social que progress, tenía esta idea de progreso social, doing good, human hacer el good, bien, hacer Okay. el bien humano, was Theodore Roosevelt. fue el Theodore Roosevelt. And he added, Teodoro Roosevelt. and he saw the difficulty Y él veía las the Latin dificultades American countries en las naciones had latinoamericanas, becoming stable, las dificultades que tenían de stable republics. establecerse como república, Meaning estabilizarse. volatile, okay? Ellos eran muy volatales, muy Okay. volátiles. Violence, Había mucha violencia and they were. He was afraid y él tenía temor in the divisions in these republics, que en la división de estas repúblicas it would bring over European que iban a llegar los europeos, European powers los poderes europeos that would come in there, que se iban a okay, infiltrar as an opportunity como una excuse me, oportunidad to take over. para Okay. tomar como la nación. Okay, and we vowed Entonces nosotros prometimos, juramos that the Monroe
The Monroe Doctrine was to protect the republics. que la doctrina de Monroe Right. era para proteger las And repúblicas, that any intrusion Y que would be a cualquier- threat to the United States. que cualquier interferencia sería una amenaza para los This Estados was to be Unidos. avoided, of course. Entonces esto tenía que ser evadido, So ¿cierto? he decided we can send our own soldiers in there Entonces él dijo, vamos a mandar nuestros to propios soldados police these republics, para hacer como to policías en las help them repúblicas, stabilize, para mantenerlos estables, okay, to have order, para tener orden. send the military force Entonces mandaron la militar, To help la fuerza again, militar para ayudar order with- a las naciones que against estaban the crimes militares or en contra de whatever los crímenes, violence was occurring. violencia que estaba ocurriendo. And so that's to help them, right? Entonces él está haciendo eso para ayudar a If las they can't naciones keep order, latinoamericanas. Si no we'll pueden send mantener soldiers orden, to help them vamos keep a order. mandarle nuestro Right. ejército para ayudarles a mantener el orden. Okay? International police power, that's what he said. Entonces él dijo el poder internacional de la policía. And we have soldiers in many other countries. Y nosotros tenemos muchos soldados help keep en the peace. otras naciones para poder Okay. mantener, ayudarles a have mantener a ellos army a tener bases, paz. Tenemos Okay, bases de where ejércitos there's potential, donde hay un okay, potencial of violence de violencia in shall we say free nations. en estas naciones libres. Free meaning they're republics. Libre not having a king. significando república, que no tienen un rey. Now, one of the things I would observe here, Y una de las cosas que yo estoy instead viendo of aquí sending soldiers, es que en vez de mandar soldados, if the United States had sent missionaries, si los estadounidenses hubieran mandado not just misioneros, YWAM. no solo Jucumen, I asked this morning, how many American missionaries from churches have come into Latin America? entonces Not very pregunté many. un día Why? que cuántos Our misioneros attention, estudiantes, because of progressive thought socialism turned to Europe, cuántos estadounidenses misioneros han venido aquí. where intellectual, all the high arts and music was developed. Right? So the majority went to Philosophy, Europe. Not even missionaries, just our attention was drawn from our neighbor Pero nuestra to atención East fue Europe. quitada como que de nuestro prójimo, the- sino a Europa. example of high art, Porque ellos tenían los music, ejemplos de education, la arte, de right? la I educación, mean, de... you had to be trained by a Russian Entonces, pianist, right? tenías que ser I mean, entrenado por un they pianista excelled. ruso, porque ellos We eran have los the mejores. classical Ellos music, tienen la música clásica, philosophers, los filósofos, scientists los were cientistas, coming from Europe. todos venían de So we Europa. wanted to be trained in Entonces Europe. queríamos ser entrenados en Europa. But we were already very much secularized Pero by ya a this este time. punto ya estábamos muy secularizados. This was 1904, all right? 20th century. 1904. And I think we need a break. Y creo que Let me necesitamos un finish this. Let me descanso, finish pero this. quiero terminar esta idea. And so this is, now Taft is the Secretary of State. Entonces Okay. Taft es el That's what's secretario called Taft Corollary, added, colorario del Taft, modified the Monroe Doctrine. que él hizo que arreglos al But documento see, de Monroe. remember Theodore Roosevelt tried to rescue Cuba. Entonces acuérdense que Teodoro trató de rescatar a They Cuba call her Rough Riders. con los Yeah. Rough Riders, los He and a few cabalgantes. American soldiers on their Entonces own, él mandó unos soldados before he was americanos, president, aún antes de que fuera went over to help Cuba presidente, be free from fue con Spain. sus soldados para ir a Cuba a ayudarles Yeah. a ser libres So de that's España. his progressive Entonces ese es su activism. mente, Okay? su activismo progresista. Again, based on the fear Entonces, of European powers underneath us. con temor de que si Europa llegaba primero a And the long story a is, Latinoamérica, this- iba a ser como... open the way for Castro, eventually, right? Pero eventualmente con sus actos, él hizo un camino para gente como Unless the Castro. people has self-government, Porque al menos de que el pueblo tenga autogobierno, you can't sustain a republic. no pueden sostener una They were república. Catholic. Eran okay? católicos. We should have been sending missionaries Nosotros lo que before, debimos estar haciendo es mandar misioneros, but we had already been through a civil war, porque ya habíamos pasado la guerra and our civil nation was not truly constitutional. y ya nuestra Okay. nuestra Well, nación no era constitucional. So when America falls away, Entonces, cuando from América its se aleja principles, de sus principios, it can help other nations. no puede ayudar a otras naciones. But and Christianity, Protestantism had become centralized. Y el protestantismo Not había sido localized. centralizado. See, and so that compounds. Entonces, como eso, There was no preparation
for a republic. Entonces no había una preparación para support of una the republic. república o el apoyo, Okay. soporte para la república. That's what we're doing today. Y eso es lo que seguimos haciendo hoy en día, Supporting your republic to remain a republic and not manteniendo todas las naciones back to una república the para que no monarchy. vuelvan a la monarquía, and you're just in time. y ustedes están justo Do a you tiempo para hacer understand? eso, ¿entienden? But you had to have religious liberty. Pero lo que necesitamos es libertad But I religiosa. think it would have happened if you had missionaries who could teach you. Entonces, y creo que aquí hubieran podido hacer una república verdadera si tuvieran misioneros que les enseñaran. There is no, if America doesn't go back to the scriptures, Entonces, it si can't América help any other nation. no vuelve a las escrituras, no puede ayudar a ninguna nación, It's the Christians, porque son los okay, cristianos who have to lead this. que tienen que liderar esto. Okay, and this is God's timing. Y este es el okay? tiempo de Dios. So man tries to fix things Entonces el hombre trata de arreglar las from a cosas humanistic de un standpoint. punto de vista humanista. I believe Theodore Roosevelt believed he was Y doing yo estoy great. segura que este presidente Teodoro But pensó it's que not estaba by haciendo lo force. mejor, pero no es por Okay, the fuerza. gospel has to go El first. evangelio tiene que entrar primero. Do you understand? ¿Sí entienden? Okay. And now we get worse as we go through the Y presidents. entre más presidentes hay, Okay. peor se pone la cosa. Okay, let's break and we'll come Entonces back vamos a tomar un to how things descanso get worse. y volvemos a hablar sobre cómo las cosas empeoran. before con they el get presidente. better. Okay? Porque se empeora